Donde el río se hace palabra y las historias encuentran su muelle. Bienvenidos a Felibar, Puerto de Letras. El espacio oficial de la Fundación Feria del Libro de Barranca Bermeja. Porque navegar en un libro te hace bien. Iniciamos nuestra travesía. Muy buenos días, Barranca Bermeja, bienvenidos a nuestro programa número 11, Darwin. Hoy abrimos el puerto con una melodía que nace desde las letras de nuestra juventud. Así es, Diana. Queremos iniciar este domingo con un microrrelato de la antología Dilo Corto 2025, escrito por Alejandra Rodríguez Urango, de tan solo 12 años. Se titula Sofía, Do, Re, Mi, Fa, Sol. Tienes el reto, Diana, de empezar la lectura de esta historia. Así suena mi tierra y mi corazón. Son donde recuerdo mi amor con fauna y sol. Las más sinceras sonrisas doradas reliquias mías son oro, no fantasía. Destellos de sol siempre son. Lástima mi silencio. Y dentro de mi corazón un son. Son de polleras, son de tambor. Esa es la historia, es el microrrelato de esta niña Alejandra Rodríguez Urango. Con ese son de tambor y esa herencia dorada, recibimos hoy, Diana, a un guardián de nuestra memoria. Más de 40 años recorriendo escenarios, escuelas y plazas para que el cuento no muera. Bienvenido, maestro Heriberto Acevedo, a su emisora La Moana, hoy domingo. Gracias, profesor Darwin, gracias, Diana. Gracias por esta oportunidad que me dan de estar aquí con ustedes compartiendo esta palabra. Maestro, bienvenido. Acabamos de conmemorar el 1 de mayo, Día Internacional del Trabajo. ¿Cómo es el oficio de cuentero en Santander? ¿Qué significa para usted trabajar con la voz en un mundo donde a veces el silencio o el ruido digital nos ganan la partida? Bueno, no podría hablar sobre el trabajo en Santander porque yo vengo de Bogotá, duré más de 25 años en Bogotá narrando cuentos, ¿sí? Pero de todas maneras yo soy de acá, de esta tierra. Aquí me hice teatrero, aquí me hice actor de teatro y me fui a trabajar a Bogotá en teatro. Después vino el Festival de Puro Cuento en Bogotá y me quedé un tiempo narrando cuentos. Pero creo que en Santander pasa lo mismo que pasa en todo Colombia con la narración oral, ¿sí? Que lo que pasa es que el teatro, los medios masivos de comunicación, el internet, el arte digital nos ha desplazado y nos están considerando como un arte menor, ¿sí? Pero realmente valen mil palabras valen más que 1000 imágenes, ¿sí? Entonces me parece que la problemática en Santander es que no le han dado la importancia que se merece el arte de la palabra, el arte de la narración oral escénica, ¿sí? Sí, maestro, en parte tiene razón y se han perdido espacios maravillosos porque en Bucaramanga teníamos el festival Abra Palabra que lideraba Sandra Barrera, y luego el Teatro Corfescu que pues lastimosamente también cerró, y habían espacios como los cuenteros en Las Palmas, que eran espacios itinerantes donde los narradores orales pues se congregaban y pues allí contaban sus historias, ¿no? Entonces estos espacios sí son necesarios en las ciudades para que la gente pueda tener no solo un espacio de entretenimiento, sino también un espacio en el que conozcan la memoria de los pueblos, porque de eso se trata. Usted es un juglar y como juglar pues tiene una responsabilidad social y es la memoria de los pueblos. ¿Cómo siente usted esta experiencia o ese, digamos, ese legado que usted
va a dejar a las futuras generaciones? Bueno, pregunta difícil, como lo decía, yo leí el libreto y realmente pues el legado es un legado hereditario, o sea, es de generación en generación se van dejando estos legados. Este legado que yo voy a dejarle a las nuevas generaciones es el legado que me dejaron también mis abuelos, ¿sí? Entonces se trata de eso, de replicar, de promover la palabra de generación en generación, y que cada vez que uno narra un cuento, las personas que escuchen esta historia también la repliquen y se la cuenten a otros, y así de esta manera se va prolongando el legado, ¿sí? Maestro, pensando justamente en los procesos Leo, lectura, escritura y oralidad, ¿cree usted que hoy debería priorizarse mucho más la oralidad, el encuentro intergeneracional y la memoria de los abuelos? ¿Qué se pierde una comunidad cuando deja de escuchar a sus mayores? Bueno, se pierde la memoria, se pierde un patrimonio oral, sí, un patrimonio inmaterial. Se pierde la oportunidad de conocer el pasado, el presente y el futuro, sí. O sea, me parece que se han hecho muchos esfuerzos por permanecer en la memoria, o sea, mantener la memoria viva de nuestros abuelos, pero como lo dije anteriormente, los medios masivos de comunicación no han permitido que esto ocurra, y por eso se ha perdido la identidad cultural de los pueblos también, ¿sí? Bueno, maestro, y resulta que nosotros, Diana, desde la semana pasada se está viviendo la fiesta más grande del libro en Colombia, que es la Feria Internacional del Libro de Bogotá, y mañana 4 de mayo cierra la feria. En este ejercicio, maestro, ¿usted cómo ve esa relación entre el libro, que sigue siendo la narración oral escénica, esa primera lectura que nos conecta como pueblo? Claro que sí, profesor. Con la narración, con la lectura oral y con la lectura escrita nos pasa lo que pasa con el cine y el teatro, ¿sí? Para hacer cine primero se necesita hacer teatro, ¿sí? Entonces una cosa es ver una obra de teatro y otra cosa es ver una obra de cine. Así pasa cuando uno lee un libro. No es lo mismo leer un libro que escuchar un cuento en vivo y en directo por un narrador oral, ¿sí? Yo creo que el impacto es directo, porque hay una persona en escena transmitiendo esta lectura oral, ¿sí? Entonces hay una diferencia grande también entre leer y escuchar. Maestro, usted mezcla lo ancestral con la crítica social y la ternura. ¿Por qué es tan urgente recuperar la memoria oral de nuestros pueblos en un distrito como Barrancabermeja? Bueno, sí, realmente es como le digo, la memoria ancestral, ¿no? En el puerto petrolero este es el puerto calcinado de palabras, es un puerto calcinado de palabras, de narraciones, de historia, de narrativas, y que acá se han hecho muchos esfuerzos, muchas intenciones y muchos intentos para poder hacer que la narración oral y la oralidad sean vistas con mucha importancia, con mucha necesidad de transmitirla, de fomentarla, ¿sí? Por ejemplo, Felibar ha traído cuenteros aquí a la feria, ¿cierto? Teatro también trató de traer unos cuenteros algunas veces, y se trató de hacer un festival de narradores orales aquí en Santander, en Barrancabermeja, para que la oralidad no siga siendo considerada como un arte menor, pero eso han sido intentos fallidos, porque la verdad es que en Barranca no se ha logrado consolidar un movimiento real de cuenteros, de narradores orales que se dediquen a esto, como se han dedicado también al teatro, a las tamboras, a la música o al cine, ¿sí? Maestro, y es que ahora que usted dice eso, yo pienso que fallé en algo, y fue no recopilar, Diana, la memoria de mi abuelo, de esas historias de Barranca, de cómo llegó él acá, de su paso por la Troco, por Ecopetrol, y esa siento que quedé en deuda con esa memoria de la familia, porque lo que dice usted es de generación en generación, y qué bonito que se puedan abrir estos espacios en la ciudad en la que la gente conozca lo maravilloso del poder de la palabra, porque algo que tienen los cuenteros es que hechizan con la palabra.
Ellos nos transportan a un mundo a través de los cuentos, y en ese ejercicio regálenos un cuento corto, bien interesante, para que los oyentes de La Moana Estéreo y que van a ir a la feria digan: yo no me voy a perder esta presentación del maestro Heriberto. Muy bien, listo. Este cuento es corto, ¿no? Un día el mago levantó un dedo y desapareció la pobreza. El mago levantó otro dedo y desapareció la desigualdad. El mago levantó otro dedo y desapareció la corrupción. En ese momento apareció un político corrupto y sin mover un dedo mandó a desaparecer al mago. Mira lo que dice Diana. Mezcla lo ancestral con la crítica social, ¿verdad? Y de una manera tierna, dulce, deja un mensaje en este ejercicio. Maestro, nosotros estamos ansiosos por verlo en la 7ª Feria del Libro con su espectáculo Cuentero con Boca. ¿Qué historia nos tiene preparadas para este montaje y por qué dice usted que narrar es una forma de reinventar el mundo? Bueno, primero que todo quiero aclararles que el cuento, la propuesta se llama Un Cuentero con Boca, ¿sí? Es un cuentero con boca. Un cuentero con boca. Sí, es un cuentero con boca. O sea, porque el cuentero lo único que necesita es tener su boca para poder contar cuentos. Uh-huh. Un cuentero no es un actor de teatro, un cuentero no lo podemos confundir con un actor de teatro. Entonces el cuentero convoca con sus cuentos a la población, al público, a la gente, a que se congreguen para que lo escuchen, ¿sí? Uh-huh. Para esta feria tengo preparado el cuento que pues ha sido el cuento de mi vida, como en el teatro, mi papel en el teatro fue Watusi primero, por eso mi nombre artístico es Watusi, porque la obra en la cual pues yo me hice como actor y me reconocieron como actor el público que me llamó así, Watusi. Me pasa lo mismo con la narración oral. Este cuento, La Boca, con este cuento de La Boca me gané un premio en Bogotá entre los 10 mejores cuenteros de Bogotá. Entonces con este cuento pues yo me hice cuentero en Bogotá y todo el mundo me conoció como Watusi, y este ha sido el cuento de mi vida, ¿sí? Se llama La Boca, o una boca que cuenta, o un cuentero con boca, ¿sí? Pero este es La Boca, que es el eje central de la narración oral, de la cuentería, ¿sí? Esto ha gustado mucho a los mismos cuenteros, a la misma gente que hace cuentería, porque aquí narro yo cómo un cuentero debe contar, o sea, solo necesitamos la boca, que al final dice: ahora soy solo una boca, que al fin y al cabo es lo más imprescindible para esas 3 cosas que me permiten sobrevivir, y que son comer, no callarme y contarles a ustedes cuentos de vez en cuando. Para eso sirve la boca, para eso es el cuentero con boca. Excelente, eso es bien interesante. Y mira que en Bogotá la cuentería hubo un momento en que hubo una fuerza, sí, fue muy fuerte. un movimiento impresionante. Yo recuerdo a el Diego Camargo, sí. ¿Cierto? Gonzalo Valderrama, que luego Misael Torres, claro, con las 3 preguntas del diablo. Entonces, unas historias bien interesantes, y que se reunían en un espacio llamado La Perola. En la Universidad Nacional de Colombia. Y en el Chorro de Quevedo también. Chorro de Quevedo, que sí. Todavía hay cuenteros ahí que llegan allá. Entonces, mire que todavía perdura este movimiento, pero algunos mutaron o transformaron su proceso y se encaminaron hacia lo que hoy conocemos, Diana, como el stand-up comedy. El stand-up comedy. Sí. El stand-up comedy. Pero algo que tiene el cuentero y que diferencia al comediante y que siempre he rescatado es el valor de la palabra y de la recopilación de esas historias de los pueblos, de todas esas historias del común y cómo la llevan a escena. Y eso es algo bien bonito, el trabajo que ustedes vienen realizando. Sí, la cuentería en Colombia, el movimiento de cuenteros en Colombia tuvo un auge, como lo dice el profesor Darwin, en Bogotá.
El TPB hizo un festival que se llamaba Festival de Puro Cuento. Ese festival se mantuvo por muchos años hasta que se acabó el TPB y se acabó el festival también. Acá en Santander, Pacho Centeno también sostuvo un tiempo el primer Festival Nacional de Cuenteros primero, después se llamó el Festival Iberoamericano de la Palabra, Abra Palabra, ¿no? Se han hecho muchos esfuerzos, la cuentería tuvo una bonanza, un tiempo de prosperidad, pero ha recaído precisamente porque, como usted dice, los cuenteros mutaron a volverse otra cosa, ¿no? Se volvieron más comediantes, más chistosos, más comediantes que narradores orales, ¿sí? Entonces ahora explotan más el chiste, la risa, la mamadera de gallo, la burla, todo esto, ¿no? Sí. Y han dejado atrás un poco el mensaje de la cuentería, el trabajo de la palabra, ¿sí? Como herramienta de liberación también, de transformación social, ¿cierto? Sí. Maestro, ahí surge una pregunta muy importante para quienes trabajan en la cultura y es, ¿qué piensa usted del trabajo en red? ¿Es necesario tejer alianzas entre cuenteros, promotores de lectura, bibliotecas, maestros y gestores culturales, o el papel del cuentero sigue siendo en el fondo un camino más bien solitario? Sigue siendo solitario el papel porque es un trabajo unipersonal, ¿no? Seguimos siendo solitarios porque contamos solo con nuestra boca y solo un cuentero puede contar muchas cosas. Y ya redes de este tipo ya existen, ¿no? Hay muchas redes de cuenteros, de narradores orales. Yo pertenezco a una red que se llama Tribu Podieuros de Bucaramanga. Ellos hacen todos los años un festival de cuenteros que se llama Un Cuentero con Boca. Entonces, las redes existen, ¿sí? Así como existen las redes de teatro, las redes de cine, también hay unas redes y es necesario estar conectado, organizado. Y a pesar de esto, pues seguimos siendo olvidados, seguimos en el atraso, o sea, a veces no hay presupuestos para que estas redes puedan seguir funcionando. Algunos festivales se han acabado por falta también de presupuestos, ¿sí? Bueno, y maestro, ¿qué espacios cree usted que hacen falta acá en el puerto petrolero para fomentar que nuevos narradores se atrevan a tomar la palabra y de pronto seguir su camino? Sí, profesor, aquí hace falta institucionalizar un festival nacional o un festival departamental o distrital de narradores orales. Eso hace falta en Barrancabermeja, que es la ciudad de los festivales. Yo no sé por qué la Secretaría de Cultura y las instituciones no le han dado importancia a este arte menor, que ellos lo consideran menor, pero que para mí es un arte mayor, porque es de nuestros mayores, ¿sí? Es institucionalizar en Barrancabermeja un festival de narradores orales, un festival de cuenterías, ¿sí? Yo lo he venido proponiendo, pero no hay presupuesto para eso, parece que no lo hacen porque en Barranca el único cuentero soy yo, ¿no? Parece que el único cuentero soy yo porque no hay más gente que salga a pelear o a exigir esto, o a proponerlo o a hacerlo. Paula, la Casa del Libro Total, trató de hacerlo, no consiguió el presupuesto para hacerlo acá en Barrancabermeja, no se pudo hacer porque no hubo plata y solamente había dinero para hacer el Festival de Haber Teatro, pero eso es lo que hace falta en Barrancabermeja, profesor. Pero en ese ejercicio recuerdo que Unipaz, a través de su plan lector, trató 1 año o 2 años de incentivar ese ejercicio de traer los cuenteros, y antes de ser parte pues de Felibar, pues también tuvimos la oportunidad de traer cuenteros acá a Barranca. No sé si usted conoce a Primo Rojas, a Reinaldo Ruiz, que es el rey del costumbrismo, que es de Sagún, Córdoba, y hay un personaje bien interesante desde Medellín que se llama Robinson Posada, que él creó un personaje que se llama el Parcero del Popular número 8, y que a través de lo que vivió en las comunas de Medellín, pues creó todo un espectáculo. Y el maestro J. Villaza, de Medellín, que es, digamos, a mi parecer, el que ha creado escuela alrededor de lo que es la cuentería, porque hay escuela y hay procesos de narradores desde el espacio que él viene liderando, que es Viva Palabra. Viva Palabra, fomentando la tradición oral de los pueblos también, sí, señor. Rescatando la tradición oral. Él se ha dedicado mucho a eso, sí, por eso es narrador oral
de la tradición, pues los cuentos más que todo son tradicionales. Sí, claro, es de los de los montañeros. De los montañeros de Antioquia, todo eso que correcto, tiene que ver con... y es unas historias maravillosas. Y de allí sale también el personaje de Cosiaca. Cosiaca. Él tiene uno de un cazador que lo va persiguiendo un tigre, ¿no? Entonces el cazador, la única forma de poderse salvar era un chorro de agua, ¿no? Entonces empezó a subirse por el chorro de agua, entonces le cortaron el chorro y cayó, entonces es algo así parecido, ¿no? Son cuentos de tradición. De tradición oral, sí. De tradición oral, sí. Yo siento que esta parte de Darwin siempre lo ha motivado mucho, ¿no? Profe Toro, la cuentería, creo que es como una de los espacios que usted siempre ha soñado que en Barrancabermeja se brinden. También creo que hace falta un poco eso, ¿no? Hay semilleros, crear ese espacio para que se haga una necesidad de mostrar. Probablemente lo que dice el maestro, como parece ser que es el único que cuenta, entonces la gente no siente esa necesidad, pero siento que hay muchas personas con muchas ganas de contar, que Barrancabermeja es un territorio que le encanta hablar también, que nos encanta, somos muy sociables, o sea, uno se saluda con el vecino y siempre hay una historia para cualquier encuentro. Y maestro, yo también quisiera saber, pues antes de que el río se lleve nuestra señal, ¿cuál es ese relato que nunca se cansa de contar porque sabe que siempre cura el alma de quien lo escucha? Bueno, no tengo un relato en especial, pues mi cuento, como les decía ahorita, el cuento de mi vida siempre ha sido el de la boca, siempre cuento esa historia, pero todos mis relatos, todos mis cuentos me gusta contarlos porque todos son hechos, son especiales para mí, porque yo mismo me gozo contándome esos cuentos, a veces yo me los cuento a mí mismo, ¿sí? A mí mismo me los cuento, entonces sí, eso es lo que te puedo decir sobre eso. Pero otra historia corta, maravillosa de ese repertorio que usted tiene, porque es que estamos emocionados hoy con todo lo del proceso de la cuentería, porque como decía Diana, esto es, la palabra es maravillosa y le gusta a uno y queremos que Barrancabermeja pues escuche y diga, vamos a ir a la Feria del Libro, tenemos que ir a la Feria del Libro, déjame leer en paz, porque hay una calidez y un trabajo artístico maravilloso que tenemos que ver, que es el del maestro Heriberto Acevedo, relacionado con la cuentería. Entonces, ¿qué otra historia tiene usted allí para que nuestros oyentes de La Moana 91.2 disfruten hoy domingo? Bueno, el origen de las palabras, ¿no? El origen de las palabras. Al principio todo era oscuro, solo existía el silencio. El silencio se puso a pensar y sus pensamientos quedaron como flotando en el aire, como jugando a jugar. Así, jugando a jugar, estos pensamientos crearon otros pensamientos. Estos nuevos pensamientos un día explotaron y de esta explosión cósmica nacieron las palabras. Unas palabras se volvieron árboles y flores, otras se volvieron agua, otras palabras se pusieron a nadar en el agua y se volvieron peces, otras palabras se pusieron a volar y se volvieron pájaros o aves, otras palabras se sentaron a descansar y se volvieron piedras o rocas, hasta que un día las palabras, cansadas de nombrar cosas, decidieron ser nombradas a sí mismas, porque como dicen las feministas, lo que no se nombra no existe. Entonces nació la palabra hombre y la palabra mujer. La palabra hombre y la palabra mujer se juntaron, caminaron y se amaron. Después nació la palabra casa. La primera mujer y el primer hombre habitaron aquella casa. Después nació la palabra mesa y el primer hombre y la primera mujer se sentaron a comer. Después nació la palabra mesa y la primera mujer y el primer hombre se sentaron a comer. Después nació la palabra cama y la primera mujer y el primer hombre se acostaron a dormir. Al otro día, cuando despertaron, nació la palabra fuego. Cuentan que sentados alrededor del fuego, la primera mujer y el primer hombre se contaron sus primeras historias y sus primeros cuentos. Cuentan los que cuentos cuentan, que así fue como nacieron las palabras, las historias y los primeros cuentos. Excelente, excelente. Ese cuento es obligatorio contarlo para que los niños sepan cómo nacieron las palabras, ¿no? Así es, así es.
Eso es una tarea maravillosa. Una tarea, enseñarle a los niños, a los adultos también que no saben cómo nacieron las palabras. Cómo nacieron las palabras, maestro. Si tuviera que dejarle hoy una sola enseñanza a Barrancabermeja sobre el valor de contar y escuchar historias, ¿cuál sería? La enseñanza es esa, la de que una palabra vale más que 100 imágenes, ¿no? Una palabra, porque, como decían nuestros abuelos, la palabra se cumple, la palabra se respeta, ¿cierto? Y hemos perdido ese valor también de la palabra, respetar la palabra del otro. Entonces apareció la palabra mentira y empezamos a mentir, ¿no? Entonces para mí lo más importante es eso. Escuchar eso, es que me tocó, sí. Me toca porque es que mi abuelo era así. Mi abuelo no firmaba nada, mi abuelo decía era mañana le pago, o no se preocupe, mañana usted tiene esto, y era la palabra para él, o sea, lo que la persona le decía era para él sagrado. Y entonces aprendimos ese ejercicio de creer en el otro, lo que dice usted, creer en el otro, pero a veces también llegó la palabra mentira, pero uno está en esa dinámica de que la palabra todavía vale. Entonces eso es fundamental, y gracias, maestro, por ese recordar eso, que la palabra se respeta. Se respeta. Total. Y en eso, maestro, sí es importante, yo creo que Alejandra nos debe estar escuchando, Diana, nuestra chica del cuento de Do, Re, Mi, Fa, Sol, y maestro, ¿usted qué libro le recomendaría a Alejandra para que siga cultivando ese talento de la escritura, y quien quita luego se nos una en este proceso de querer narrar las historias? Bueno, yo le recomiendo a esta niña que se lea un ensayo del maestro García Márquez que se llama ¿Cómo hacer un cuento? ¿Cómo hacer un cuento? Bueno, yo tengo un taller de cómo construir un cuento y cómo narrar un cuento, ¿no? Ese es un taller también que se hace con narradores orales. Entonces le recomiendo a ella que se lea ese ensayo de García Márquez que dice cómo escribir un cuento, para que sea una gran escritora como él, porque él también nos enseñó que para ser un gran escritor hay que ser un gran lector. Así es, y por eso desde la Feria del Libro nosotros venimos incentivando todo lo que tiene que ver con los procesos de lectura, escritura y oralidad. Y como decía Diana, es que Barrancabermeja es muy oral, nos gusta el diálogo, nos gusta la conversación, y en ese ejercicio tenemos que rescatar la palabra, no solo en su esencia, sino también como manifestación artística y cultural, porque la palabra es importante. El narrador oral escénico tiene una función social y queremos que perdure. Entonces, ¿cuál es esa tarea que tienen los maestros, las entidades públicas para que apoyen este ejercicio que usted viene realizando, maestro? Bueno, de todas maneras, siempre, como lo dije ahorita, es económico. El problema es invertirle a este arte que considerado menor, pero que no es menor, es un arte mayor. El arte de la palabra es un arte mayor que merece todo el respaldo institucional y todo el presupuesto necesario para poderlo fomentar, poderlo divulgar, poderlo promover y poderlo proyectar. Maestro, bueno, Darwin, yo también viajé y pensé en mi abuelo, porque además mi abuelo, el día que él falleció, yo dije las palabras ya en la iglesia, y yo decía, mi abuelo no fue comediante, pero mi abuelo todo el tiempo tenía una historia para contarnos, y creo que ha sido el legado o la herencia pues que él nos ha dejado en casa, y es cada vez que nos encontramos con la familia, los primos, los nietos, siempre hay una historia del abuelo, y eso, créanme que ha sido un valor grandísimo. Yo le agradezco por este espacio, gracias por traernos su picardía y la memoria a esta mesa. Sí, maestro, y nos vemos en la feria para vivir un cuentero con boca. Y a todos nuestros oyentes, sigan en sintonía de La Moana, los 91.2. Recuerden, leer te hace bien. Chao, pues.